Dios les bendiga, hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a un encuentro más con la palabra de Dios. Nos encontramos nuestra hermana Virginia Saludos a todos, Montalvo, saludos. aquí de nuestra iglesia, y este servidor, Pastor Carlos Negrón Sánchez, desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo, y nos da mucha alegría volver a compartir este tiempo y este espacio de conversación, de diálogo en torno a la palabra de Dios y en torno a la revista El Discípulo. Y hoy estamos y continuamos las lecciones que hemos venido trabajando y la unidad también. Y hoy estamos en la lección número 8, cuyo título es Felices los que alaban al Señor. Felices los que alaban al Señor. El texto bíblico de base es el Salmo 84, así que aquellos de ustedes que tengan la revista lo pueden ubicar y pueden ahí tener de referencia la lección. Aquellos que no tengan la revista pues pueden seguirnos con el Salmo 84, ¿verdad? Y mirar su lectura. Nosotros no leemos el texto, ¿verdad? Nos toma un poquito más de tiempo lectura el texto, simplemente lo comentamos, pero esa es la base y el fundamento que nos sirve. Les invitamos a orar para comenzar nuestro diálogo en esta ocasión. Te damos gracias, buen Dios, por tu palabra abierta, Señor, como una fuente de vida delante de nosotros y nosotras. Tu palabra también que es luz, y tu palabra que nutre, Señor, nuestra fe, desafía también nuestro entendimiento y nuestra conciencia, y nos ayuda, Señor, a madurar, a comprender, a profundizar en nuestra experiencia y en nuestra espiritualidad. Así que ilumínanos, Señor, guíanos, dirígenos nuestras palabras, nuestro diálogo, nuestro conversatorio. Nos ponemos en tus manos, pidiéndote que sea de bendición y de edificación para tu pueblo, para tus hijos y para tus hijas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando pensamos en la casa de Dios, ¿qué imágenes vienen a nuestra mente? ¿Qué memorias vienen a nuestra mente cuando pensamos en ese concepto de la casa de Dios? Y la pregunta es si usted piensa en algún lugar, o si piensa en algunas personas en particular, o si piensa en alguna experiencia en particular, cuando oye esa frase o esa descripción, la casa de Dios. Pues hoy queremos mirar un salmo que hace referencia a esa imagen y conversar un poco sobre los significados y las cosas que están alrededor de esa imagen en la Biblia de la casa de Dios. Amén. Y nada, quiero, ¿verdad?, completar el saludo que di ahí medio cortado. Siempre es una alegría de compartir con los hermanos y hermanas, y es un ratito que ya yo espero con mucha alegría. Pues bien, como dijo el pastor, en esta ocasión vamos a estudiar el Salmo 84. Este salmo nos dice la lección que exalta la adoración comunitaria, porque habla sobre el templo, significando de igual manera casa de Dios. Originalmente el salmo hablaba de manera particular sobre el templo de Jerusalén, que era el santuario central que unificaba la fe de Israel. Y algunos, ¿verdad?, expertos y escritores dicen que es un cántico de Sión, un himno procesional, que en las principales fiestas de los judíos de todas partes de Palestina venían peregrinos, venían a la ciudad de Jerusalén, y ese era un tiempo de gozo, de mucha alegría, de un espíritu de adoración. Y eso es lo que refleja este salmo, ese peregrinaje hacia Jerusalén, que era donde estaba el templo. Y también la lección nos dice que es uno de los 11 salmos que se atribuyen a los descendientes de Coré. Y los coreitas eran descendientes de Leví. Recuerden que esa era la tribu sacerdotal.
y que formaban una familia de músicos y cantores del templo. Así que esa era su función, bueno, de ser los músicos y los cantores del templo. Pues bien, de los puntos sobresalientes de que la lección de hoy nos habla, como bien dijo el pastor, la Biblia utiliza mucho la frase casa de Dios, que es como una metáfora para referirse a esos espacios, a esos centros de culto, a los santuarios o templos donde la comunidad de fe se reúne a adorar a Dios. Y pastor, yo me voy aquí medio a ir un poquito por la historia, y si podemos recordar que, y usted me dirá si comparte mi opinión, que el pueblo de Dios adoró en varios espacios sagrados. Fíjese usted, yo buscando esa información, lo primero fue la tienda del tabernáculo. Si recordamos en Éxodo que está Moisés, que Dios le da unas instrucciones de cómo construir la tienda, y después el arca del pacto, que es donde estaba la presencia de Dios. Ese era un templo portátil, que lo mencionamos aquí en una de las lecciones, y que acompañó al pueblo de Israel por todo ese peregrinaje por el desierto. Después, al llegar a la tierra prometida, hay otros espacios sagrados llamados santuarios, que fueron en las ciudades de Silo, Betel, Siquem, que fueron otras ciudades donde también fueron centros de adoración a Dios. Y en la época de los reyes no podemos dejar que el proceso David en su proceso de consagración, como habíamos dicho aquí, como un rey, para afianzar su liderazgo, él, se recuerdan que lleva y transporta el arca a Jerusalén, y eso lo estudiamos en la lección número 2. Cierto. ¿Se recuerda? Cierto. Y él, que tuvo muchos traspiés y muchas dificultades porque la manera que lo hizo no fue la correcta, pero logró llevar el arca a Jerusalén, en la ciudad real, la ciudad donde él estableció su residencia. Pero es su hijo quien construye ese primer templo Majestuoso. Y le hace Crónicas, me parece que es segunda de Crónicas, es majestuoso ese templo, las maderas que usan, toda esa ostentación, todo lo que traen de diferentes países para hacer aquel templo, que fue una maravilla. Y después, en la época del exilio, pastor, que viene el imperio babilónico, que destruye el templo, el primer templo, y entonces se levanta, que rey Ciro viene al poder, ¿verdad? El rey persa, y le da permiso a los judíos de regresar a Jerusalén, y es Zorobabel el que construye el segundo templo, se dice segundo templo. Y si usted busca Esdras y Nehemías, que están en la Biblia, esos textos, ellos también tuvieron parte. Esdras fue uno que fue un sacerdote que hizo una reforma religiosa e hizo una liturgia bellísima para volver al pueblo a instruirlo, ¿verdad?, en cómo adorar a Dios. Y Nehemías reconstruyó la ciudad y las murallas. Así que este segundo templo no tuvo la misma belleza del primero, pero fue muy, muy apreciado. Y después, pues, llegamos a la época del Nuevo Testamento. Herodes reconstruye aquel templo, no lo reconstruye, lo remodela, hasta el 62 después de Cristo. Correcto. Y ahí viene poquito tiempo. La destrucción, en el año 70. Exactamente. Y ahí entonces vemos la iglesia primitiva primigenia, que entonces ya hay otra dinámica, y entonces ellos adoran aunque la sinagoga no es un templo en sí, sino es un centro de oración y de estudio de las escrituras. Sí. Pero se convirtió, ¿verdad?, en ese espacio. Lo que quiero traer con esto es que ha ido evolucionando, ¿verdad?, el concepto templo, casa de Dios.
Yo creo que ese recuento que tú haces, Virginia, es importante porque nos permite ver que la casa de Dios ha tenido a través de la historia un vínculo estrecho con las experiencias del pueblo, ¿verdad? En cada uno de los momentos históricos, en cada conquista, en cada experiencia de dolor, en cada experiencia de ganancias o de pérdida, ahí está vinculado ese espacio, ¿no? Desde esos espacios más simples hasta esos espacios un poquito ya ¿verdad? Más refinados, hay toda una memoria colectiva del pueblo alrededor de ese templo. Y eso me hace pensar, Virginia, que cuando el salmista dice allá, ¿verdad? No vamos a leer el texto, pero esa imagen para que la gente sepa del texto que estamos hablando, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, ¿verdad? No es otra cosa que un anhelo y un deseo de estar en ese lugar, pero oyendo tu explicación es porque ese lugar tiene tanto significado para la vida de la gente, las memorias de la gente, las generaciones pasadas, ¿no? Hay todo un elemento de reconocimiento de Dios en las experiencias vividas por el pueblo. Uh-huh. Así que esa historia es importante para nosotros darnos cuenta por qué los lugares y los espacios y a veces los objetos en los lugares son tan importantes para la gente, ¿verdad? Porque son una referencia de historia colectiva, de memorias colectivas, de eventos importantes y significativos en la vida de las personas. Además de eso, que en todo eso que tú has descrito muy bien, pues es el lugar donde está la presencia de Dios, claro, y es el lugar donde Dios está, ¿verdad? Y así lo entendía la gente y el pueblo. Por lo tanto, era el lugar también a donde se iba para pedirle a Dios, para rendirles sacrificios, ¿verdad? Para rendirle honor, alabanza a ese Dios, ¿verdad? Porque ese es el espacio donde Dios está. Así que yo lo que termino este comentario diciendo que en ese templo, ¿verdad?, que ha pasado por todas esas etapas en la historia, es el lugar donde la gente y el pueblo le encontraba sentido a la vida, ¿verdad?, sentido a su fe y sentido a ese Dios al quien ellos creían, que no lo veían, pero creían que estaba, ¿verdad?, presente en ese espacio y que estaba obrando también en la vida y en la historia de ese pueblo. Exacto, cada etapa, ¿verdad? Como bien reseñamos, responde a unos momentos históricos, como usted dice, y el pueblo está consciente de que la presencia de Dios está allí. Primero estuvo en el arca, después, ¿verdad?, en los centros, después en el templo, uh-huh. Y aún cuando viene la debacle del exilio, pero Dios sigue estando presente en esos espacios. Claro. En esos espacios. Y también la lección de hoy nos trae a conciencia de que la adoración es mucho más que un mero ritual. Es mucho más que un mero ritual. Es el medio, es la forma por la cual, como dice la lección, establecemos, mantenemos y renovamos nuestra identidad como personas creyentes, como cristianos de fe. ¿Y cómo se establece esa identidad? Pues la lección nos dice que hay unos elementos que nos hacen establecer esa identidad y nos hacen crear conciencia, que es el bautismo, uh-huh. Y el compartir los elementos sagrados, o sea, la cena del Señor. Uh-huh. Porque ambos son parte de la adoración cristiana. Uh-huh. Así que la forma de adorar a Dios es la que nos distingue como creyentes en Cristo. Yo creo que esos dos elementos del bautismo y de la cena del Señor distingue mucho la persona creyente, la persona cristiana. Definitivo, Virginia. Ese asunto, ¿verdad?, de que es más que un ritual, pues hay que destacarlo porque a veces nosotros
pensamos que la experiencia de adoración y de la fe se agota en el ritual, y quiero explicarme, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. Parte de los rituales, vamos a decir, para nosotros relacionados con nuestra vida cristiana, parte de nuestros rituales son, por ejemplo, venir al templo una vez a la semana, 2 veces a la semana. Parte de los rituales es escuchar, ¿verdad?, participar de la experiencia de adoración, los cánticos, las ofrendas, escuchar la palabra de Dios, ¿no? Todo eso son rituales o son elementos importantes y significativos del culto, ¿verdad? Pero si un cristiano, una cristiana o una persona creyente solamente depende del ritual por el ritual en sí mismo, ¿verdad?, pensando que el ritual en sí mismo pues tiene algún efecto, ¿verdad?, sobre la vida, pues ahí es donde hay que tirar la línea, porque el ritual no es otra cosa que un instrumento, es un medio para lo esencial, ¿verdad?, para lo que realmente es importante, que es el acercamiento a Dios. Y en ese sentido es importante entender que la adoración, que es el punto, ¿verdad?, que la elección trae, es mucho más. Por eso dice que es más que ritual, porque quiere decir que la experiencia del encuentro con Dios está más allá de todas esas cosas que yo les he dicho. Esas cosas son importantes, pero está más allá de eso, porque siempre la adoración va a apuntar hacia algo mucho más grande, siempre nos va a mover hacia algo mucho más significativo, siempre nos va a llevar a una experiencia de búsqueda que nunca se agota, que nunca se acaba, y es por eso la necesidad de ese encuentro continuo con Dios, continuo con su palabra, porque Dios, ¿verdad?, y la experiencia de encuentro con Dios siempre va a ser renovador, ¿verdad?, va a estar siempre en una experiencia de renovación, y el encuentro en ese sentido nunca se agota y nunca se termina. Así que por eso es importante, y es importante decir que es mucho más que ritual. Exacto, como usted dice, la adoración es una experiencia de búsqueda. Eso me gustó, esa frase, una experiencia de búsqueda, porque realmente algo más grande que nosotros mismos, y el ser humano siempre anhela tener esa experiencia de búsqueda de algo que es más grande, más trascendental en la vida nuestra. Sí. Y yo creo que la adoración se da en todos los espacios de nuestra vida. Claro. Se puede dar en todos los espacios de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Claro. El templo, claro está, es el espacio, ¿verdad?, un espacio sagrado donde se sobreentiende que la presencia de Dios está ahí. Pero Dios habita otros espacios, y yo creo que entonces nosotros, si tenemos conciencia de que está Dios presente, pues toda nuestra vida tiene que ser precisamente un acto de adoración a Dios. Claro, muy bien, y eso me hace pensar, Virginia, lo que tú estás escuchándote, que de la misma forma que la experiencia de adoración y del templo y de la casa de Dios fue evolucionando a través de la historia. Exacto. Pues quiere decir que es una experiencia que siempre va en crecimiento, o que siempre va en búsqueda de nuevas formas y de nuevas experiencias. No queriendo decir, ¿verdad?, que nosotros cancelamos lo que hacemos, ¿verdad? En ese sentido, los rituales, por ejemplo, el bautismo y la Santa Cena, aunque son rituales que venimos haciendo desde los tiempos de Jesús, pero son rituales que nos van de alguna forma recordando nuestra identidad, llevándonos a una reflexión de lo que significa nuestra vida en los tiempos en que estamos, porque lo que sí han cambiado son los tiempos, y lo que sí necesita una reflexión y un acercamiento renovado a Dios son los tiempos, ¿verdad? Porque ahí es que se va renovando nuestra mente, como dice Romano, nuestro entendimiento, ahí es que se va renovando nuestro corazón, y vamos descubriendo nuevas maneras de responderle a Dios. Y por eso que aunque seguimos haciendo, por ejemplo, el bautismo y la Santa Cena, que para los discípulos de Cristo es tan importante, pero fíjense que la Santa Cena siempre nos lleva a recordar
y a renovar y a recordar el nuevo pacto hecho en Jesús. Exactamente. Y ese nuevo pacto se va haciendo nuevo, ¿verdad? Se ha hecho nuevo y se va renovando también con el tiempo y nos invita a nosotros siempre hacia esa búsqueda permanente y continua que es nuestra adoración a Dios. Exactamente, eso que usted menciona, de ese nuevo pacto, esa cena, el bautismo es un dejar, un nuevo nacimiento, un dejar atrás lo que hacíamos, que ya no tenía sentido, y entrar a un nuevo espacio. Ujú. Y la cena del Señor es un recordatorio continuo de ese pacto, es un memorial de ese sacrificio Ujú. por el cual nosotros tenemos acceso a esa presencia divina, y además es un anticipo de los beneficios del reino de Dios. Claro, claro. Y esa escena es un acto constante de recordación de que, mira, tenemos esa esperanza de que hay algo más que podemos esperar, y que ya empezamos a vivir las primicias aquí. Ujú, ujú. Así que, y obviamente, como usted dice, los espacios de adoración han ido evolucionando con el transcurrir de los tiempos. Y precisamente sobre ese tema de la casa de adoración, las personas cristianas llaman iglesia, que la lección habla de eso, que llaman iglesia a los edificios o templos donde se reúne la congregación a adorar. Nosotros, mira, voy para la iglesia. Entonces pensamos en una estructura de cemento, ¿verdad? Con unos espacios, pero la casa de adoración más bien se refiere a la comunidad de fe, dice la lección, Ujú. a las personas que adoran unidas en ese espacio. Y en Primera de Cristo se habla de Cristo como la piedra del ángulo, la piedra principal. Primera de Pedro. De Primera de Pedro, Sí, ¿qué sí, dije sí. yo? Primera de Cristo. Ok. Digo de Cristo también, pero Perdone, Primera de Pedro. Entonces, se habla de la piedra, que Él es la piedra principal. Ujú, Pero obviamente Cristo no es una piedra, ujú. es un ser humano. Lo que está infiriendo es que Él es la parte principal de esa estructura, pero nosotros somos las piedras vivas, dice Primera Sí, de esa Pedro. imagen es muy bonita. Es una metáfora muy bonita. O sea, la iglesia de Cristo es más que el edificio físico. La iglesia de Cristo son las personas que la constituyen, cuya cabeza es Cristo. Ujú. Y esa es la parte importante de todo. Definitivo. A mí me gusta, Virginia, la imagen aquella también del Evangelio, cuando Jesús parado frente al templo y los discípulos admirando, ¿verdad?, la edificación esa tan ostentosa y tan bella y tan maravillosa. Y Jesús habla de que el templo sería destruido, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra. Algunos dicen, ¿verdad?, refiriéndose a la destrucción del templo que vendría y que ya los evangelios, algunos conocían, habían vivido la experiencia, pero hablando de un nuevo templo también, ¿verdad?, que se construiría en 3 días, Exacto. haciendo referencia a su muerte y su resurrección. Así que yo creo que el Nuevo Testamento nos da muchas razones precisamente para reafirmar que la casa de Dios es mucho más que cemento, es mucho más que edificio, es la gente, ¿verdad? Y es la gente que está en un proceso continuo de construcción y de reconstrucción, ¿verdad? Son las piedras vivas que se van, Amén. son piedras vivas, ¿no? Así que si son Amén. piedras vivas, quiere decir que es lo que también el apóstol Pablo decía, un cuerpo, ¿verdad? Es un órgano, es un organismo vivo, ¿verdad? Es orgánico, esa palabra se usa hoy, Exacto. es orgánico, Sí, ¿verdad? Es sí. vivo y está en un proceso permanente de crecimiento, de expansión, de revisión. Y eso es importante resaltarlo porque a veces, Virginia, a veces nos amarramos, ¿verdad?,
a las estructuras y nos amarramos a los edificios y nos amarramos a los bancos y nos amarramos a los altares, como si Dios exclusivamente, ¿verdad?, estuviera ahí, y si algo de eso no está, pues entonces pensamos que la iglesia no está. Y qué mejor ejemplo que la pandemia, donde la gente decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Que los edificios están cerrados. Pues mire, los edificios se cerraron, pero la iglesia estaba más abierta y más presente y más activa que nunca, ¿no? A través de las redes y de otras muchas maneras. Por lo tanto, es importante, claro, los espacios son importantes, ¿verdad? Yo paso por la iglesia y el templo donde yo crecí, y yo no tengo manera de explicar toda la nostalgia, el amor, las memorias, la gente, y eso para mí tiene un valor grande, ¿verdad? Porque uno recuerda, pero fíjate que lo que recuerdo son la gente. Exacto. Ajá, recuerdo personas específicas, ¿verdad? Hermanos y hermanas que fueron de gran bendición, maestros y maestras de escuela bíblica que nos atendieron en la niñez, pero lo cual, eso es importante y es valioso, pero es más que eso, es más que eso. Y yo creo que hoy vivimos en un tiempo donde, como le dijo Jesús a la mujer samaritana, Dios está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. El templo es importante, es valioso, pero está buscando una experiencia de adoración que trascienda también los espacios y los edificios, y que bendiga, ¿verdad? Y que nos lleve a un crecimiento espiritual genuino. Y como usted dice, somos piedras vivas, y esto de la pandemia, como usted mencionó, pastor, es demostrativo, que no es el espacio físico en sí lo valioso de la iglesia, es la gente, y donde quiera que nosotros caminemos, vayamos, seguimos siendo esas piedras vivas, y estamos dando testimonio de lo que somos, de lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Yo creo que si nosotros logramos trascender la estructura física, y proyectarnos como esas piedras vivas que caminamos, que hablamos, pero que sentimos y padecemos, pero que compartimos con el resto de la humanidad. Yo creo que es bien importante para el crecimiento, para que continúe, ¿verdad?, el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Ya la iglesia de Cristo no se circunscribe a la estructura. La iglesia de Cristo, su casa es el mundo. Es el mundo. Y vuelvo y digo, si somos piedras vivas, es que vamos a dar testimonio de esa fe, de esa creencia que profesamos a todo el mundo. Ya para terminar, Virginia, quería aprovechar para hacer un comentario pastoral al cierre de este diálogo, que la conversación, ¿verdad?, me lleva a eso. No estamos diciendo con todo lo que hemos dicho que no tiene ningún valor el congregarse en un templo. No estamos diciendo eso, ¿verdad? Porque toda la experiencia de espiritualidad y toda la experiencia de vida en la fe, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y tú lo mencionabas al principio, es una experiencia comunitaria, ¿verdad? Por lo tanto, yo soy de los que sigo creyendo en el valor de la vida en comunidad, porque la vida en comunidad no solamente nos permite adorar en comunidad, que es adorar con mi hermano, con mi hermana, como pueblo de Dios, sino que también nos permite mantenernos en un proceso continuo de crecimiento, de avance, ¿verdad?, de madurez, y nos permite además servir juntos y juntas como pueblo de Dios. Yo sé que lo que yo estoy diciendo es un desafío para estos tiempos donde la gente está haciendo vida de comunidad a través de las redes sociales, y yo reconozco que eso es así. Nosotros lo estamos viviendo en nuestra iglesia, gente que se está congregando desde su casa con nosotros, ¿verdad?, a través de las redes sociales, y estamos en un tiempo nuevo y lo reconozco, y eso tiene su valor, y las iglesias tienen que responder a eso, y lo estamos haciendo.
y eso va a seguir, eso vino para quedarse, Virginia, y eso no va a cambiar. Y nosotros estamos trabajando, ¿no?, con eso y ajustándonos a esa realidad. Pero para nada yo visualizo en el futuro inmediato y el futuro lejano que la gente dejará en algún momento de reunirse en algún lugar, diga el templo, sea el parque, sea el monte, sea la playa, porque esencialmente la experiencia de vida cristiana y de adoración es comunitaria, y siempre tendremos que encontrar la forma de hacer vida de comunidad, porque es en el encuentro con el otro y con la otra donde yo realmente descubro y redescubro quién es Dios. Y es en el encuentro y el reencuentro con el otro y con la otra, que es diferente, que piensa distinto, que a veces a lo mejor no es la persona que más nos agrada. Es en ese encuentro que yo crezco como cristiano y cristiana también, que puedo servir y que puedo ver a Dios y que puedo también adorar a Dios. Así que eso lo decimos por si acaso, ¿verdad? Hay ese pensamiento. Aunque no hay que dejar, hablando de eso que usted menciona, con la era, ¿verdad?, esta de la pandemia, lo digital, qué sé yo. Pero yo entiendo que también se están abriendo nuevos espacios. Definitivo. Y esos espacios, pues, las redes sociales han llenado un espacio donde también está la presencia de Definitivo. Dios. Así que, pero claro está, la comunidad de fe, al abrirse esos espacios, es una oportunidad para expandir su obra como comunidad de fe. Definitivo. Así que le invitamos, hermanos y hermanas, a la casa de Dios. Y la casa de Dios, pues, es nuestro templo, nuestro santuario, y la casa de Dios también es el mundo, ¿verdad? Amén. Lo que sí le invitamos a que nos encontremos con Dios de manera genuina, de manera auténtica, celebremos su presencia y recordemos y afirmemos todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hace y todo lo que hará por nosotros. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos en este encuentro. Nos veremos.